Ok, muy bien. Entonces, esta característica de la educación primaria comunitaria vocacional nos dice que se va a priorizar la comunicación, es decir, en la comunicación, la manifestación del lenguaje verbal, no verbal, lenguaje escrito también, y la producción de textos, ¿no? La producción de textos, mediante el cual el estudiante tiene que lograr comunicarse adecuadamente, expresar sus sentimientos, emociones, ideas libremente, sin temor, sin vergüenza, etcétera, ¿no? Y los lenguajes, como bien ha dicho su compañera, se refiere a la educación priorizando la lengua materna. ¿Cuál es esta lengua materna? Habíamos dicho que es la lengua en la cual tú de pequeñita, tú de pequeñito, has aprendido a hablar, ¿no? Ayer hemos hecho una pregunta, pues, uno por uno, aprovechando que habían estudiantes y pues algunas mejor me decían que habían aprendido a hablar en quechua e iban a sus primeros años de escuela como quechua hablantes. Lastimosamente en algunos casos pues no les han apoyado eso, ¿no? Y han olvidado un poquito. O en otros han reforzado en la casa hablando con la mamá, con la abuelita, con el abuelito, pues han repasado y ahora son quechua hablantes también. Pero dentro del marco normativo lo que dice es que se prioriza la lengua materna. Si has aprendido desde pequeñita a hablar quechua, entonces en quechua, en primaria te tienen que enseñar los primeros años de la escuela primaria. Esa es tu primera lengua, tu lengua materna. Ya además es lengua originaria de la región cochabambina y algunas regiones bolivianas. Si nos vamos a La Paz, por ejemplo, una lengua originaria sería el aymara. Correcto, si nos vamos a Oruro, pues, si bien hay regiones quechuas, hay regiones aymaras en Oruro, también hay regiones uruchipayas, por ejemplo. Entonces esas son lenguas originarias, tres lenguas originarias de diferentes regiones de Oruro, ¿sí? Entonces la educación primaria debe priorizar eso, la educación desde el maestro y desde la casa en lengua materna. Me dirás, pero si tenemos el aula mezclada, algunos estudiantes son quechua hablantes y otros no son castellano hablantes, pues igual se tiene que priorizar en esos casos de los estudiantes castellano hablantes que se les eduque en castellano, ¿no? Hay tres lenguas, como ha dicho su compañero. Puede variar de estudiante a estudiante su lengua materna, pero lo que sí en general tiene que coincidir es que cualquier estudiante tenga que educarse en una lengua originaria, en este caso sería quechua en la región cochabambina, una lengua, bueno, normalizada, podríamos decir, que por mayoría en Bolivia hablamos, que es el castellano, hay que castellanizar y quechuizar, y una lengua extranjera. Dice el marco normativo, es decir, la ley educativa, que la comunidad donde está la escuelita puede escoger qué lengua extranjera quiere que se trabaje con los niños, pero obviamente sabemos que por mayoría pues quieren inglés, así que en la mayoría de los casos se lleva inglés como lengua extranjera. El inglés debe priorizarse desde la primaria, tal vez no una forma muy fluida de hablar, pero tiene que empezarse a enseñar desde la primaria, desde primero de primaria. Cositas pequeñas y poco a poco irlo volviendo más complicado. Es importante la comunicación y lenguajes, además, porque esta área va a permitir abrir el paso a aprender las demás áreas, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, música, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se prioriza, es importante esta área. Bien, también se prioriza el pensamiento lógico matemático, el razonamiento, desde lo más simple hasta lo más complejo, y tomando en cuenta las características evolutivas del estudiante, del niño, de la niña, ¿sí? Y se toma en cuenta también la educación vocacional, es una característica importante, de ahí el nombre, ¿no? Vocacional. Se da orientación vocacional desde primero a sexto de primaria. ¿Para qué? Para que el niño vaya inclinándose por una determinada área de saber y conocimiento. Es decir, por ejemplo, si el niño está más inclinado a
comunicación y lenguajes va a tener esa facilidad de escribir textos, va a tener esa facilidad de producir ideas, va a tener esa facilidad de expresar estas ideas de manera oral, verbal, puede ser cantar, recitar, leer bastante fluido, entender claramente las ideas. Entonces el niño ya se está perfilando para que en la educación secundaria trabaje y priorice más esa área y tal vez apoyando desde esos conocimientos a las ramas teóricas, biología, filosofía, etcétera, ¿no? Para irse perfilando también ya a futuro a una carrera que el niño escoge estudiar. Otro ejemplo, que el niño pues esté más orientado al pensamiento lógico matemático también, ¿no? Y en ese sentido, irlo apoyando, fortaleciendo sus capacidades que está demostrando, sus habilidades. Y en la secundaria ya se puede ir perfilando a las áreas como matemáticas, física, química, artes plásticas, dibujo, etcétera, ¿no? En el futuro ya inclinándose a una determinada carrera, ¿no? De ahí el término de vocacional. Tal vez parezca muy prematuro, muy adelantado hablar de orientación vocacional, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, tiene sentido ir impulsando de a poco a esta edad. No es empujar directamente a un área, sino que el niño, de acuerdo a sus talentos, vaya descubriendo a qué área pues se va inclinando. Ahora, ¿cómo se van a manifestar estos talentos? Mucho depende, chicos, de las experiencias de aprendizaje que haya tenido el niño, ¿no? Uno en su casa, dos en el kinder y tres también con las experiencias que tenga con sus maestros de primaria. Es importante bombardear con experiencias de aprendizaje educativo a los niños de primaria. ¿Para qué? Para que desarrollen al máximo todos sus talentos y se vaya notando entre estos talentos que tienen en cuáles destacan. ¿Sí? Esta es la educación vocacional. ¿Alguna duda, pregunta o consulta hasta aquí? Todo claro, ¿no? Ya. Bueno, vamos a continuar. Dentro de las características por cursos, recordemos que la educación primaria, comunitaria, vocacional está compuesta de primero a sexto de primaria, ¿no? Pero vamos a dividirlo en dos grupos, dos categorías. Las características que debe tener el primer, segundo y tercer año de escolaridad. Primero, segundo y tercero de primaria. Ya dentro de estas características que nos describe el Ministerio de Educación, está, por ejemplo, que se va a tomar en cuenta con mayor énfasis la comunicación y lenguajes, como ya hemos dicho. Pero ¿bajo qué parámetros? Se va a tomar en cuenta aprender a leer y escribir. Al niño que está entrando a primero de primaria, en el pre-kinder y kinder, tendría que habérsele estimulado para que aprenda colores, para que aprenda a agarrar el lápiz, para que fortalezca los músculos de la manito, para que empiece ya a agarrar el lápiz, etcétera, ¿no? Para que aprenda también más palabras, para que aprenda a expresar sus emociones y sentimientos, para que aprenda a escribir su nombre, las vocales, de repente las consonantes, ¿no? Incluso hay kinderes que le sacan a los chiquitos aprendiendo a leer. En este aspecto, algunos autores indican que no es conveniente que los niños tan pequeños aprendan a leer porque es una lectura mecánica. Solo están memorizando los símbolos y en realidad no están leyendo, están pronunciando los sonidos de un objeto, nada más. Están leyendo sin comprender, ¿ya? Otros autores dicen que es algo positivo siempre y cuando se ejercite de manera adecuada. Es decir, se ejercita no solo la lectura, sino también algunas preguntas de comprensión bastante sencillas que se adecúen a la edad de los niños de pre-kinder y kinder. ¿Ya? Bueno, esa experiencia les va a tocar a ustedes vivir. En mi experiencia personal, pienso de que se puede enseñar a leer y escribir ya en kinder, por lo menos algo elemental,
pero no por enseñar, no por lucir, no por mostrar a los niños como trofeos y decir, miren, yo su maestro estoy sacándoles ya con lectura y escritura. No por eso, sino porque los niños necesitan la capacidad de interpretar textos pequeños, pequeñitos, ¿no? Alguna oración, algún cuentito súper sencillito, una adivinanza pequeñita, sencilla, que para nosotros, obviamente, para nuestra edad ya formada, pues parecería bastante obvio, ¿no? Se puede, siempre y cuando se ejercite junto con la lectura y escritura la comprensión lectora, ¿ya? Pero bueno, vamos a primaria otra vez. Se enfatiza el desarrollo de capacidades de lectura y escritura con la producción gradualmente, con la producción de textos gradualmente complejos. Quiere decir que se tiene que buscar desarrollar tanto leer como escribir, ¿no? El niño, la mayoría, pues va en primero de primaria a aprender a leer y escribir. A ustedes que van a ser maestros recién egresaditos de la normal, nuevitos, pues generalmente les van a dar en sus años de provincia justo primero. Uno, para que aprendan. Y dos, porque siempre primero es más trabajo, es para más paciencia y es para más mano dura también, ¿no? Tampoco es solo mano dura, hay que tener paciencia y mano dura, ¿ya? Entonces, empezar a enseñar a leer y escribir, producir textos, ¿no? Puede ser frases pequeñitas, oraciones pequeñas, luego oraciones un poco más largas, oraciones compuestas, luego cuentos, poemas, fábulas, etcétera, ¿no? Tanto como escribir que el niño genere sus propios cuentitos, como leer y comprender, ¿no? Por eso dice gradualmente complejos. Es decir, ir de lo facilito a lo más complicado. ¿No? No es lo mismo darle textos a un niño de primero de primaria que a un niño de tercero de primaria. El niño de primero de primaria, pues la profe o el profe tendrá que contarle, no sé, y pedirle que escriba el nombre de los personajes, tomando en cuenta que los nombres propios se escriben empezando con mayúscula, por ejemplo, no solo nombres. En cambio, a un niño de tercero, le puedo hacer leer el cuento, lee el cuento y resume que has entendido. No me voy a esperar un resumen tipo tesis, ¿no? Tengo que esperar un resumen eh, elaborado desde la perspectiva de un estudiante de tercero de primaria. Igual en un estudiante de segundo de primaria, ¿no? Tengo que ver hasta dónde va a mostrar sus capacidades mi estudiante de tercero de primaria. Bien, ahora, lectura, escritura y producción de textos. 3 puntos, chicos. Que el niño aprenda a leer poco a poco mejor, que aprende a escribir. Primero va a ser letras grandes, medianitas, de repente medio feíto, pero luego tiene que ir puliendo esa habilidad. Y tercero, a producir textos. Como ya les he dicho, oraciones, eh, adivinanzas, rimas, cuentitos, etcétera, cartas, ¿no? Eso, esas 3 habilidades en la comunicación y el lenguaje. Perdón, hay un chat. Sí, Mariela, adelante. Buenos días, dice. Está presentando la pantalla, solo la primera, no está siguiendo las demás. O solo me aparece a mí. ¿Qué dicen los demás, chicos? Ahorita estoy en la diapositiva que dice primer, segundo y tercer año de escolaridad. ¿Se ve o solo la primera diapositiva se está mostrando? Perfecto, entonces miren, em, como les decía, ¿no? En primer, segundo, tercer año de escolaridad de primaria comunitaria y vocacional, se prioriza la comunicación y los lenguajes, ¿no? Número 1, se enfatiza que el niño aprenda a leer, mejore poco a poco su lectura, de una lectura tartajeada, tal vez que diga enfatiza el desarrollo. Muchas veces los niños empiezan a leer así, en la mayoría de los casos. De ese tipo de lectura, una lectura más fluida. De la lectura más fluida, obviamente, paralelamente, comprender lo que está leyendo, analizar lo que está leyendo.
Obviamente empezando por textos pequeñitos y del agrado de los niños, ¿no? Que fortalezcan su identidad, su autoestima, su imaginación, su creatividad. Asimismo, la escritura, ¿no? Que aprendan a escribir, pero que vayan mejorando también su escritura. Y de la par con la lectura y escritura, una tercera habilidad en la comunicación y lenguajes va a ser la producción de textos, poco a poco complejos, empezando desde oraciones pequeñitas, cuentitos bien sencillitos y pasando luego a adivinanzas, rimas, leyendas, cartas, cuentos más largos. ¿Ya? Otra habilidad de el área de comunicación y lenguajes es la aplicación de la lengua originaria, ¿no? La lengua originaria que ya hemos explicado es la lengua que predomina en el origen de esa comunidad. Por ejemplo, en el área rural de Cochabamba, la lengua originaria mayoritaria es el quechua, ¿sí? Y la segunda lengua es la castellana. Entonces se debe trabajar los primeros aprendizajes en quechua, pero también sin descuidar el castellano e introducir lengua extranjera, un poco de inglés, ¿no? En el área urbana de Cochabamba, en el área urbana la lengua mayoritaria regional es la castellana. Entonces se debe enseñar en castellano, pero sin descuidar el aprendizaje de la lengua original. En Cochabamba se irá enseñando en quechua y también en inglés, lengua extranjera. Esas tres lenguas. Por eso el área ya no es lenguaje, es comunicación y lenguajes. Incluso aquí, chicos, tal vez aumentar, porque más adelante, luego en el marco normativo de la ley dice que también se debe tomar en cuenta alguna lengua alternativa. Ayer les comentaba esta parte de las lenguas alternativas. ¿Alguien se acuerda qué lenguas alternativas hay? Les comenté mi experiencia también, ¿no? Con el trabajo de lenguas alternativas. ¿Alguien recuerda? Sería el braille para Ah, los niños que no pueden ver. ok, gracias por hacerlo recuerdo. Muy bien, una lengua alternativa es el braille. Si tengo un estudiante que, por ejemplo, no puede ver o tiene baja la visión, realmente baja, pues tú no puedes decir como maestro, maestro, wow, es que yo no sé, lléveselo, ¿qué voy a enseñarle? No me mira, ¿no? Tienes que aprender y adecuarte a las características del estudiante. Si el estudiante, por ejemplo, no puede ver, como ha dicho su compañera, el braille tienes que aprender tú y enseñarle en braille, pero no solo a ese estudiante, sino a todo el curso en braille. Me dirás, pero los estudiantes de mi curso, ¿para qué van a querer aprender braille? Pues para que se comuniquen con su compañero. En alguna ocasión se va a tener que hacer un trabajo en grupo, en equipo o comisiones, ¿no? De alguna actividad extracurricular del colegio. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo van a hacer una producción de texto y demás? Si no pueden entablar una relación de comunicación escrita, verbal, no verbal, con su compañera o compañero invidente. Por eso es necesario que primero tú como maestra, maestro, aprendas esta lengua alternativa y también en algunas sesiones, bueno, en este caso en la mayoría, tienes que trabajar en lengua alternativa, en braille, que sería una lengua escrita, ¿no? No tiene ningún problema con el lenguaje oral, la persona que es invidente. Pero sí te lo va a leer textos, te lo va a producir textos, te lo va a leer y escribir, pues en braille, ¿no? Puede ser con máquina y máquinas de escribir, o puede ser simplemente con el punzón. Hay un punzón y un tablero, pues que los niños que están aprendiendo braille poco a poco van aprendiendo a manejar y cada vez más rápido y mejor. Otra lengua alternativa es el lenguaje a señas, por ejemplo. Si tengo estudiantes sordomudos, pues de la misma manera, ¿no? Yo tengo que aprender lenguaje a señas y luego en las clases también enseñar lenguaje a señas y lenguaje hablado, ¿no? Entonces, es un poco complicado, si les voy a decir, pero es a la vez interesante la experiencia, ¿no? Es un reto para ti que a su vez, mejora tu práctica educativa, ¿ya? Ahora, como les decía hace rato, la comunicación y lenguajes va a apuntar a crear los primeros aprendizajes escolarizados que van a apoyar
a que el niño o niña vaya aprendiendo en las demás áreas, como por ejemplo ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas también, religión, música, artes plásticas, etcétera, ¿no? Si ustedes se fijan en el cuaderno o los trabajos de un niño de primero de primaria, van a ver que la mayor parte del trabajo lo va a hacer en lenguaje, en primer lugar. En segundo lugar, lo va a hacer en matemáticas. Y las demás materias va a tener trabajo, pero va a ser más de dibujitos, textos cortitos y demás. Ya, a ver, se van a fijar eso si tienen algún hermanito, primito, su cuaderno pueden revisar y es así. La mayoría del trabajo está en lenguaje. Van a ver hartos trabajos. Matemática también van a ver harto. Ciencias naturales, ciencias sociales, algún título, dibujito, textos cortitos. Y esto es porque, como les dije, estas dos áreas, tanto comunicación y lenguajes como matemática y pensamiento lógico, van a contribuir a que el niño vaya cimentando sus primeros aprendizajes desde estas áreas y perfilando a las otras áreas. Ahora, vamos a ver las características del desarrollo del pensamiento lógico matemático. Como dice aquí, no estamos diciendo directamente matemáticos, ¿no? Hay que buscar que el niño o niña desarrolle su pensamiento. Tiene que ir desarrollando y el desarrollo es todo un proceso que se tiene que canalizar por medio de estímulos, por medio de experiencias diferentes de aprendizaje que sean del agrado del estudiante y que además sean significativos. Por ejemplo, un chicotazo puede ser significativo, ¿no? Si a chicotes le voy a enseñar la tabla de multiplicar, pero agradable la experiencia de aprendizaje no va a ser, por lo que el niño o niña pues se va a frustrar, le va a costar. Ya desde esta etapa puede que desarrolle ese miedo, ese rechazo a la matemática. Es importante que el desarrollo de este pensamiento pues se vaya construyendo a partir de experiencias diferentes, agradables y adecuadas a la edad evolutiva de estos estudiantes, de primero, segundo y tercero de primaria. Bien, ahora, ¿qué características tiene el desarrollo del pensamiento lógico matemático? Primero que se inicia con la geometría. ¿Por qué se iniciará con la geometría? Número uno, porque es bastante simple de trabajar en el sentido de que el niño puede observar y puede relacionar las figuras geométricas, las básicas que ha aprendido en inicial en kinder, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el redondo, esas figuras básicas que ha aprendido y puede representar o relacionar en su entorno. Por ejemplo, el techo de esa casa es un triángulo, perdón. Eh, la puerta de mi casa es un rectángulo, la cabeza de mi papá es un redondo, etcétera, ¿no? Las cuatro ruedas del auto son redondos, el auto parece dos rectángulos, etcétera. Va relacionando. Y desde ya es una experiencia agradable porque son cosas que el niño, pues por observación, conoce, sabe, puede identificar, no es difícil. De ese modo va reforzando lo que había aprendido en kinder, las figuras geométricas básicas, perdón, y va identificando en su contexto, en su entorno, va jugando en pocas palabras. Se convierte en una experiencia agradable de aprendizaje. Como dice aquí, que se presentan en el entorno social donde habita el niño, ¿no? Donde juega, donde pasa tiempo con sus papitos, etcétera, ¿no? Cultural, sus costumbres, tradiciones, etcétera. Y natural, ¿no? Su relación con la naturaleza. Dirá, ese copo del árbol parece un redondo, el tronco parece un rectángulo, etcétera, ¿no? Las raíces triángulos y demás. Entonces, al hacer esto, chicos, se está impulsando a desarrollar el pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque el niño está empezando a abstraer de a poquito. ¿Qué es abstraer? Es lo más concreto y palpable llevar a la cabeza. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, cierren los ojos e imagínense un patito, a usted no les va a costar, van a hacer un patito.
¿no? Al niño tampoco le va a costar imaginar un patito. Facilito va a imaginar. Pero si yo le digo, imagínate un cuadrado, es probable de que le cueste, ¿no? Porque el cuadrado es un concepto abstracto. Sin embargo, si yo le digo, imagínate, a ver, un perrito de forma cuadrada, el niño se va a imaginar. Tú tal vez me critiques y me digas, pero ¿cuándo has visto pues, un perro cuadrado? Pero el niño es bastante creativo. Y va a relacionar dos conceptos, lo que Jean Piaget, autor de la teoría del constructivismo, llama dos esquemas mentales. Uno, el concepto de cuadrado, que ha visto, ha palpado, sabe que tiene cuatro lados, es recto y demás, con el concepto de perro. Lo va a mezclar. Para el niño va a ser fácil eso. Y al mentalizar, al imaginar eso, está empezando a abstraer, a imaginar. Esa abstracción es una de las habilidades más significativas en el área de matemáticas. Esta abstracción permite, por ejemplo, desde la geometría hacer un proceso de razonamiento mucho más sencillo. Y ya va abriendo poco a poco la habilidad de la imaginación para resolver problemas, la creatividad para resolver problemas. Esta habilidad para entender la relación de números, letras y más adelante, obviamente pasando el sexto grado de primaria, el álgebra, ¿no? Es importante por eso empezar por geometría, es lo que nos sugieren varios autores y se toma en cuenta en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Además, permite mayor comprensión de las principales operaciones aritméticas. No sumar por sumar, no memorísticamente, sino hacerlo de una manera que el estudiante comprenda mejor, ¿no? Por ejemplo, sumar como un proceso de ir acumulando, juntando, restar como un proceso de ir disminuyendo. Multiplicar lo mismo es algo acumulativo, pero desde el mismo número. Tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, sumarle 3, 6. 3 por 3, 9, sumarle 3, ¿no? Y así sucesivamente acumulando 3 más 3 más 3, pues voy construyendo la tabla del 3. Y al mismo tiempo, desde el área de matemáticas y lenguaje se inicia con la orientación vocacional, como ya les explicaba. Estas son las características del curso de primero, segundo y tercero de primaria. En esos tres cursos se va a priorizar más nuevamente comunicación, lenguajes y desarrollo del pensamiento lógico. Las demás áreas también se van a ver, pero estas áreas van a ser de apoyo para reforzar comunicación, lenguajes y pensamiento lógico matemático. Chicos, he cambiado de diapositiva, ¿se ve? Tiene que decir esquema cuarto, quinto, sexto año de escolaridad. ¿Se está viendo? Sí, listo. Sí, Lice. Ya, gracias por confirmar. Bien, esas eran las características durante los primeros 3 años de escolaridad del nivel primario. Ahora, durante los 3 últimos años, el cuarto, el quinto, sexto año de escolaridad. Fíjense que es un poco más amplio el esquema, ¿no? Primero que sigue haciendo énfasis en la orientación vocacional. ¿Pero de qué manera? Esta orientación vocacional va a contribuir a descubrir inclinaciones productivas, lo que les decía hace rato, ¿no? En base a los productos que tengan los estudiantes, hay que ver en qué tienen más talento, ¿ya? ¿Cuáles son esos productos de los estudiantes, me dirás? En cada materia, al finalizar cada tema, tiene que haber un producto. Este producto puede ser tangible o intangible. Un producto tangible es algo que se puede palpar. Por ejemplo, estamos viendo el tema de seguridad vial en ciencias sociales. Seguridad vial estamos viendo en ciencias sociales. Curso cuarto de primaria. Entonces, un producto tangible, por ejemplo, sería hacer una maqueta de las medidas de seguridad vial, ¿no? La línea de cebras, semáforos, tanto para autos como para transeúntes, señalización, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un producto tangible. Se puede palpar, se puede ver. Si yo como maestra o maestro quiero no producir más basura, porque desde ya hacer maquetas produce basura, ¿no ve? Puedo hacerles hacer una maqueta comestible, encargarle a los papás que con los niños hagan una maqueta comestible.
que luego pues de exponerse puedan disfrutar, ¿no? Con gelatinita, masitas, etc. Igual se puede hacer los símbolos o medios de seguridad vial, ¿no? Ese es un producto tangible, palpable, visible. Un producto intangible es algo que no se puede palpar. Sí se puede percibir tal vez escuchando, viendo, leyendo, pero no puedo palpar. Por ejemplo, un producto intangible sería escribir en un papelógrafo, en una hoja de papel bond, en una hoja de papel cebolla o en una hoja especial, pues unas reglas de normas de seguridad vial, ¿ya? Eso no voy a poder, las reglas no puedo palpar, simplemente es para aprender, para recordar y son ideas pues que no podemos palpar, al igual que una maqueta. La maqueta sí se puede palpar. Entonces se va viendo esos productos y de acuerdo a eso se va viendo el talento de los niños, ¿lo ve? Sus inclinaciones productivas en relación a los procesos, potencialidades productivas del entorno social, cultural y económico. Esto es importante. Para esto se toma en cuenta, por ejemplo, como dice aquí, las potencialidades productivas del entorno, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Hay que observar que en la comunidad donde se esté educando a estos niños de primaria, ¿qué potencialidad productiva hay? Por ejemplo, supongamos que estamos en una escuelita de la comunidad de Clisa, Cochabamba. En Clisa, ¿qué productos hay? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Ya, les ayudo. En Clisa, por ejemplo, uno de los productos que se genera bastante es el maíz, por su clima. La misma comunidad es productora de maíz, es productora de trigo también, ¿no? Pero nos vamos a quedar con el maíz. Otros productos también tienen, pero bueno, produce bastante maíz. Entonces, una potencialidad productiva es el maíz. Entonces, indirectamente, pues, o transversalmente, no indirectamente. Transversalmente, quiero decir, en medio de todo lo que tengo que avanzar como maestro, tengo que ir introduciendo algunos productos, es decir, tengo que hacer que los estudiantes hagan sus tareitas en base a alguna relación con el maíz, que no esté separado de la productividad de la comunidad. Y esto, chicos, se hace tanto en inicial, en primaria como en secundaria, ¿ya? Pero en primaria, que es nuestro punto en este caso, se hace para detectar qué potencialidad productiva, qué vocación tiene el estudiante relacionado con la producción de la comunidad, ¿no? Como ya sabemos, la educación es vocacional. O sea, hay que ir descubriendo cómo puede ir aportando a la comunidad de CLISA con sus talentos. A eso se refiere potencialidades productivas. Vámonos a otra comunidad. Supongamos que hablamos de Colomi, por ejemplo. Colomi produce bastante guinda, es conocida como la capital hidroeléctrica de Cochabamba y produce, bueno, tiene también, ¿no? sus granjas de trucha. Ya, nos vamos a quedar con la guinda, pero la guinda. Cherry, si le quieres llamar. La guinda, ¿no? Entonces, lo mismo. Como maestro o maestra de primaria, pues tengo que ir eh, incentivando para que los niños hagan sus productos, es decir, una tareita, sus tareitas en base a lo que es la guinda, la trucha, la electricidad, etcétera, ¿no? De repente problemitas de matemáticas, de repente ahora niños me van a escribir en quinto de primaria, me van a escribir un cuentito de cómo se siembra y se cosecha la guinda, por ejemplo, o cómo se prepara el guindol, ¿ve? Entonces, de acuerdo a eso se va desarrollando, se va explorando las potencialidades productivas de la comunidad, ¿ya? Ahí está lo que es orientación vocacional, inclinado a la producción de la comunidad, ¿sí?
Un ejemplo más claro, a ver, que todos me imagino que conocen. Vayámonos a una escuelita del Salar de Uyuni. ¿Cuál es la potencialidad productiva del salar? ¿Quién me puede decir? Está bastante obvio. ¿Ya han dormido, chicos? Sobre el sal, dice. Obviamente la sal, ¿no ven? Pero otra también, ¿cuál sería? El turismo, ¿no ven? Obviamente la sal, el turismo, el litio también. ¿M? Pero lo del litio todavía está en proceso de exploración e industrialización. Todavía no, quizá el litio. Podemos hablar de la extracción, producción de sal y como el turismo también. Esas son potencialidades de la región. Entonces, en una escuelita de Uyuni próxima al salar, pues iremos viendo que los productos de los niños vayan relacionados a eso, a la producción de sal, extracción de sal, al turismo también, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos vayan mostrando sus capacidades vocacionales y se vayan perfilando ya para la secundaria, inclinarse a una área que les permita escoger una carrera adecuada para sacar adelante la comunidad. Si se han dado cuenta, con este punto lo que se quiere es que el niño o niña pues estudie algo que le beneficie a su comunidad, que saque adelante la comunidad donde vive. Se promueve que no salga afuera, ¿no? Sino que mucho mejor si se queda en la comunidad, pero obviamente tratar de sacar adelante la comunidad, tratar de producir desarrollo en la comunidad. Por eso es una educación vocacional. Y si no es en la comunidad, por lo menos en su país. ¿Ya? Asimismo está el fortalecimiento del pensamiento lógico matemático. Ya en los primeros 3 años de primaria se ha buscado el desarrollo de este pensamiento y en los últimos 3 hay que fortalecer, ¿no? Ya hemos explicado los motivos, cuál es la importancia de este pensamiento. Nos abre la posibilidad a relacionar con nuestro entorno, a producir, a imaginar, a mentalizar, a ser creativos, a proyectar esa creatividad en resolución de problemas y en futuros procesos de abstracción, imaginación, creatividad, aplicación al álgebra, ¿no? Del mismo modo se hace el fortalecimiento. Antes era desarrollo de comunicación y lenguajes. Ahora es fortalecer la lectura y la escritura. Cuarto, quinto y sexto. Número 1, este fortalecimiento debe darse en la lengua originaria, que en este caso, y el castellano. En este caso en Cochabamba sería quechua. También el castellano. Se aplican en los procesos de aprendizaje en los diferentes campos. Aquí estamos especificando. Se va a aplicar en comunidad y sociedad, vida, tierra, territorio, ciencia, tecnología y producción, cosmos, pensamiento. Asimismo, se va a trabajar el fortalecimiento y escritura del idioma extranjero, pero se va a tomar en cuenta que sea de comprensión y comunicación básica, tampoco tan fluido, por lo menos lo elemental el niño tiene que aprender. Ya, estoy cambiando de diapositiva, me dicen por favor si se ve. Se ven, dice. Ya, tiene que decir básica, intracultural, integral. ¿Se ve, no ve? Sí, sí, dice. Gracias. Antes, la educación primaria, no sé si han escuchado, se le decía básico. ¿En qué curso está? Cuarto básico, decía. Cuando yo estaba en la escuela, por ejemplo, todavía había ese término. Luego, pues, se cambió el término a primaria y actualmente, pues, es primaria comunitaria vocacional. Dentro de las características o lo que comprende en este caso la educación primaria comunitaria vocacional es que es una educación básica. ¿Por qué? Porque es un cimiento base fundamental para los futuros años escolarizados, ¿no? Poco a poco en la primaria de primero a sexto se va ampliando los conocimientos y se va perfilando estos para la secundaria.
Y obviamente estos conocimientos elementales pues les va a servir hasta para la universidad. En la universidad ya no les van a enseñar, por ejemplo, cómo sumar, multiplicar, no van a enseñar cuándo se usa mayúscula y demás. Eso es aprendizaje de la escuela primaria. Por eso es que es básica y es fundamental para que el niño en el futuro se desarrolle y desenvuelva adecuadamente en los otros niveles de educación, ¿no? Como dice aquí, para todo proceso de formación posterior a futuro. También comprende una educación intracultural. Intra, hemos dicho que es dentro de cultura, tradiciones, costumbres, saberes, idioma, vestimenta, creencias, dentro de la cultura del niño, ¿no? Dentro de la cultura de la comunidad, tomando en cuenta que aprenda esa identidad que debe tener con su familia, con su comunidad, ¿ya? Costumbres, saberes, idioma, vestimenta, no tiene que olvidar eso, tiene que sentirse orgulloso de sus orígenes. Es intercultural, ¿no? Esto es complementario a lo intra. Si bien en lo intra tiene que sentirse identificado con su familia, su comunidad, sus orígenes, eso no quiere decir que se encierre. Muchos piensan, pero se va a quedar aquí nomás, no va a aprender lo de afuera y eso está mal, eso es retrógrada, no va a aprender. No, por eso se complementa con lo intercultural. Si bien hay que sentirse orgulloso de nuestros orígenes, también hay que abrirse a lo de afuera y aprender lo de afuera. Me refiero a que conocimientos, tecnologías de afuera, del exterior, de otros países, de otras comunidades, de otros departamentos diferentes al de Cochabamba. Es importante respetar y aprender. Inter quiere decir entre, en medio de quiere decir. En medio de diferentes culturas vivimos. En medio de diferentes culturas estamos aprendiendo también de esas culturas, pero sin olvidarnos nuestra identidad. Alguna vez he asistido a un evento internacional, por ejemplo. El último que asistí hace bastante tiempito era un encuentro de educadores de Chile, Perú y Bolivia. Y bueno, chilenos orgullosos, ¿no? Chilenos. Peruanos orgullosos, peruanos. Bolivianos también. La mayoría orgullosos, pero algunos medio tímidos, ¿no? Medio avergonzados. Y no tendría que haber eso. Por eso es importante fortalecer la educación intracultural, nuestra identidad. Pero también sin menospreciar a lo de afuera. También es importante aprender lo de afuera y respetar. Y asimismo, buscar una educación plurilingüe en diferentes lenguas. Una educación dada, por ejemplo, en Pando no va a ser la misma, exactamente la misma, una educación dada en Oruro. En Oruro, como ya les he dicho, puede que estemos en una escuelita de la comunidad Uruchipaya. Entonces, aunque yo sea quechuista, pues tengo que aprender Uruchipaya e irles enseñando a mis niños en Uruchipaya, en castellano y un poquito de inglés. Poco a poco inglés introduciendo. En Pando, pues depende a la región, ¿no? Depende a la región, hay que ver si son castellano hablantes, pues enseñar en castellano. Sin embargo, tengo que enseñar, dependiendo a la región exacta de Pando, una lengua originaria. Ahora supongamos que soy cochabambino y me voy a Pando. Bueno, tengo que aprender pues, de cero tal vez una lengua originaria e irles enseñando de a poco en esa lengua también, sin descuidar el aprendizaje del lenguaje elemental del inglés, ¿no? Aprender, practicar lo elemental del inglés. Estas tres características, lo intracultural, lo intercultural y lo plurilingüe, parte de las experiencias importantes, experiencias de aprendizaje, saberes, conocimientos. Ahorita vamos a explicar estos dos términos. Lenguas y tecnologías propias, es decir, de la comunidad, pero complementadas con otras culturas. Lo que les decía, ¿no? Valorar todos estos conocimientos de mi comunidad, sentirme orgulloso, usar esto, no dejar que se pierda, que se olvide, pero también combinar y complementar con los de otras culturas, con lo de afuera, ¿ya? Cuando hablamos de saberes y conocimientos, no es lo mismo, hemos dicho. Ayer definíamos los saberes
como un conjunto de conocimientos no verificados científicamente. Algunos les dicen a los saberes creencias. A ver, por ejemplo, un saber es que de acuerdo a una determinada cosmovisión, un saber puede ser que bueno, no yo no acostumbro a hacer eso, que una persona coe cada primer viernes. Eso es un saber. No está verificado científicamente que si tú coas, pues la Pachamama te va a responder. Pero eso es un saber. Es una creencia que se practica y muchas veces por fe, por costumbre, por cultura, pues se lo hace. Eso es un saber. Otro saber, por ejemplo, es, decíamos ayer, evitar cruzar por bajo de una escalera porque te da mala suerte. Decimos. Eso es un saber. No está verificado científicamente que pues haya ese efecto, ¿no? Que te traiga mala suerte. Sin embargo, mm, evitamos, ¿no? Ese es un saber que se practica frecuentemente. Y así, ¿no? Otro saber, no sé si en sus casas han hecho alguna vez, por ejemplo, mi papá tenía este saber, yo no lo practico, pero él sí lo tenía. Cuando se le hinchaba el pie o la rodilla, él decía es Pachamam. Se iba donde las coas y se compraba esta sustancia que se llamaba Miyu. Miyu, ¿alguien conoce el Miyu? Sí, Ya, tú conoces muy bien. Solo un hito conoce. El resto tal vez conoce, pero ya les he dicho, siéntanse orgullosos de su identidad. Aunque no lo practiquen, ya digan. Yo también conozco. Yo, por ejemplo, no practico esto de la miluchada, pero pues les estoy contando, ¿no? Lo que yo he visto. Pues, mi papá se compraba, se hacía friccionar con eso. Había la creencia de que se tenía que hacer friccionar con eso, amarrarse con un pañuelito donde está mal. Al día siguiente tenía que decirle a una persona que no sea un niño, que agarre esa bolsita y sin mirar se lo bote. Y de ella pase, le tenía que pagar a esa persona, porque si no le pagaba, pues ese malestar podía volver, ¿no? Y esa persona a la que le está pagando tenía que salir, botar sin mirar, lejos, en un lugar un poco oculto donde la persona que estaba mal, en este caso mi papá, no pueda ver, encontrar ni toparse con eso. Ese es un saber, no está verificado científicamente. Muchos de ustedes seguro están escuchando y se están riendo, esas son supersticiones, es algo absurdo, van a decir. Pero, por ejemplo, ya les he dicho que los aprendizajes ustedes como maestros tienen que manejarlo en el marco intracultural, es de la cultura de ustedes. No lo practican, pero es parte de su cultura. Tal vez comentarlo, ¿no? En base a lo que han visto. Intercultural se debe respetar, más aún si es de tu cultura. Y si es de otra cultura, lo mismo, debes respetar. No criticar, muérdete un poquito la lengua, respeta, más bien sé un poquito curioso, pregunta cómo funciona y demás. ¿Para qué? Para aprender. Esos son los saberes. Son conocimientos no verificados, pero en los que se creen y se practican. En cambio, los conocimientos evidentemente son hechos, son conceptos, son procedimientos, habilidades, son conocimientos verificados por la ciencia. Se aplica el método científico y se verifica. Por ejemplo, la aspirina, pues sabemos que en ciertos casos, cuando necesitas y tienes los síntomas, pues funciona. Funciona. Entonces, eso es un conocimiento. Sabemos que por el momento un cuadrado tiene 4 lados. Eso es un conocimiento. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes sepan porque estas pueden ser preguntas de examen de admisión, chicos. ¿Ya? También la educación primaria comprende una educación integral. Cuando hablamos de educación integral, estamos haciendo referencia a una educación en el marco del desarrollo de las 4 dimensiones del ser humano. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? El ser, el saber, el hacer y el decidir. Cuando hablamos del ser, nos estamos refiriendo al desarrollo, práctica y aprendizaje de valores, principios morales, personales, comunitarios, como por ejemplo lo que les decía hace rato, la identidad, la honestidad, la responsabilidad, la puntualidad,
Estos valores que, por ejemplo, en orientación pedagógica han debido avanzar, me imagino, eh, nos muestra punteadamente en la Constitución Política del Estado. ¿No? Hay un apartado, uno de los primeros apartados en la primera parte que menciona cuáles son los valores de los ciudadanos y ciudadanas bolivianos. Menciona ahí, ¿no? Los valores y principios. Y ahí hay un montón de características. La equidad, el equilibrio, la complementariedad, términos que ustedes tienen que saber explicar, porque estos términos, por ejemplo, hasta en lenguaje pueden entrar a su examen, ¿no? Complementariedad, equidad, igualdad, reciprocidad, etc. Además, una educación integral pues tiene que estar basada en, ya hemos dicho, el ser, práctica de valores, principios, el saber, que es el conjunto de la producción de conocimientos a partir de experiencias de aprendizaje. Producción de conocimientos a partir de experiencias de aprendizaje. El hacer es la aplicación de habilidades puesta en práctica de estos diferentes saberes, ¿no? Y el decidir, que es la manifestación de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestra conducta, a través de las cuales pues podemos ver que estamos mostrando nuestra iniciativa, es decir, transformar nuestra vida por iniciativa propia, no porque el profesor o el papá te esté amenazando con chicote, con aplazar, sino ver el proceso de transformación que se ha desarrollado a partir de estos saberes, conocimientos, prácticas, valores que se han ido desarrollando. Esa es una educación integral desde el modelo educativo sociocomunitario y productivo. Esta educación integral permite desarrollar diferentes potencialidades, talentos, capacidades, pero también prácticas teóricas. Acabo de cambiar diapositiva, tiene que decir vocacional, inclusiva y de calidad. ¿Se lee? Sí, Lice. Muy bien. Bueno, creo que es la tercera o cuarta vez que nos topamos con el término vocacional. Nuevamente, recuerden que estamos trabajando con la educación primaria, comunitaria, vocacional. Tiene que entenderse. Primaria, el nombre, primaria, comunitaria y vocacional. Primaria porque son los aprendizajes básicos que van a servir de cimiento para la educación posterior, tanto para la secundaria como para la universitaria y para la vida misma, ¿no? Comunitaria porque la educación se va a hacer a través de procesos, experiencias de aprendizaje vividas en la comunidad, ¿lo ve? En la comunidad. Y vocacional porque se va a explorar las potencialidades productivas de la comunidad, buscando siempre identificar los talentos de los estudiantes en base a los productos que elaboren mejor en las de diferentes materias que vayan desarrollando, matemáticas, lenguajes sociales, etc. Vocacional también porque se apoya en identificar la vocación, como hemos dicho, de acuerdo a sus talentos, habilidades, aptitudes e interés en relación a la ciencia, a la cultura y al trabajo productivo, siempre buscando que haya productos. Debe ser inclusiva. Este punto era muy interesante, ayer lo comentábamos, ¿no? Debe ser inclusiva porque abre oportunidades de formación a la población. Es decir, no es solamente para niños pues que no tengan ningún problema. Definíamos ayer 3 grupos de niños, los cuales pueden presentar problemas. En realidad todos los niños tienen problemas. No piense que, este niño es normal, está sin problemas. Mentira. Podemos dividir en 3 subgrupos, ¿ya? En un grupo en los cuales, pues, los niños viven presionados por los papás, que les están bombardeando con experiencias de aprendizaje y obviamente han desarrollado talento en diferentes áreas. Atienden una vez y ya comprenden.
Estos niños pues entienden rápido, analizan rápido, procesan rápido la información y como que te presionan a ti para que sigas avanzando los temas rápido, porque comprenden rápido, hacen rápido las tareas. El otro grupo de niños es un grupo de niños que tal vez tiene problemas en la casa, los papás se están separando o de repente el papá toma, la mamá les ha dejado, tantas cosas, ¿no? Y no rinde, no se concentra, o es agresivo, tiene problemas sociales, tiene alguna dificultad fuerte. Pero en este caso este niño, pues, puede que tenga talento para aprender, sin embargo, pues, estos hechos que le afecta emocionalmente, pues, de cierto modo le inhibe, no le permite concentrarse, usar sus fuerzas, su concentración para aprender, comprender mejor y hacer sus tareas. El tercer tipo de niño va a ser un niño, pues que en este caso presente alguna discapacidad, como ya hemos mencionado hace rato, visual, auditiva, motora, que no se pueda mover, que esté en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Entonces tú como maestra vas a tener a los tres tipos de niños. Este niño que te va a empujar a que corras en el avance. Ya, profe, ya he terminado. Te voy a dar más, ya, dame más. Se va a aburrir con lo que le des más, tal vez. O, bueno, va a hacer, pero va a hacer lo mismo, y te va a empujar a que avances. Segundo niño, pues todo lo contrario. Tal vez va a tener intenciones de aprender, pero este bloqueo emocional por los problemas de la casa, problemas de alimentación u otro, pues no le va a dejar avanzar. Eso te va a retrasar. Y el tercer grupo de niño que a veces para algunos maestros es incómodo y no debería ser, es el niño con discapacidad, ¿no? Al cual tienes que atender, no siendo condescendiente, no decir, ay, papito, mamito, yo te voy a ayudar, te voy a aprobar. No, tampoco siendo un tirano, sino tratando de ayudarle a desarrollar al máximo sus capacidades. ¿Sí? Entonces, por eso es inclusiva, se incluye a toda esta diversidad de niños, se atiende por igual. Como decíamos hace rato, ¿no? En lenguaje alternativo. Si tengo que aprender un lenguaje alternativo, lo tengo que hacer. Si tengo una dinámica, una actividad física en la cual hay que correr, moverse, pues tengo que adecuarla a mi estudiante que no puede caminar y que está en silla de ruedas o que está en muletas, tal vez, ¿no? Entonces, abre las oportunidades de formación a la población en situación de vulnerabilidad social, principalmente de las y los estudiantes con discapacidades, con sus formas de comunicación alternativa, como ya decíamos, y talento extraordinario, ¿no? Entonces, incluir a todo tipo de estudiantes que tengan dificultad de aprendizaje, que tengan discapacidad o que tengan talento extraordinario, ¿ya? Además, esta educación comunitaria vocacional debe ser de calidad. Ojo, no estoy haciendo propaganda política. Esto dice entre las características de la educación primaria en la ley Avelino Siñán, en el currículo de la educación boliviana del nivel primario, en el marco normativo de la educación primaria, comunitaria, vocacional. ¿Ya? Ustedes juzguen si estos principios hay, no hay, todos practican, no practican, algunos practican. Desde mi punto de vista, chicos, esto se practica, pero no todos. Esto también se practica, pero no todos. Si todos practicaran, pues sería una maravilla. Pero pues, uno es bastante trabajoso, dos, falta capacitar, tres, falta, yo diría, ganas, pero no solo del maestro. No le echemos la culpa al maestro, falta ganas de todos, empezando por los papás, siguiendo con las autoridades que a veces no apoyan, solo hacen propaganda política. Estamos haciendo bien esto, dice, pero si hay alguna dificultad, no dice. Si hay algún problema, no dice. Falta algo, no dice. Cuando cubren algún punto que faltaba, eso sí, un mes hacen propaganda. Bien, es de calidad la educación primaria, porque forma a las y los estudiantes en sus principios, valores e identidad. Es lo que hemos mencionado como intracultural.
con capacidad de crear, recrear los saberes y conocimientos locales y universales, el desarrollo del lenguaje, la comunicación y el pensamiento lógico-matemático, ¿no? Aplicando en la práctica los conocimientos, concibiendo su utilidad, es decir, aplicar lo que está aprendiendo, entendiendo cómo le va a servir, y también en convivencia armónica con su comunidad, que aplique a la comunidad, que le sirva a la comunidad, pero respetando la naturaleza, la madre tierra, respetando la naturaleza. Tampoco es producir ciencia y conocimiento que dañe al entorno natural. Tiene que respetarse la naturaleza. Bien. Y bueno, esas son las características de la educación primaria, comunitaria, vocacional, chicos. ¿Tiene alguna pregunta, duda, consulta? Hasta aquí les escucho.